Llegamos a la semana número 5 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos estudiando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y la comunión con Dios. Esa campaña la hemos dividido por 6 semanas y en cada semana hemos estudiado un tema específico y en esa semana número 5 seguiremos estudiando el tema la palabra de Dios, pero por toda esa semana vamos a estudiar el tema el poder de la palabra. La palabra de Dios, nosotros ya hemos visto que es un libro especial, ella contiene un poder sobrenatural y es capaz de transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. En esta semana vamos a aprender cómo el poder de la palabra de Dios nos ayuda en nuestra caminada con el Señor, recordando que el objetivo de esos 40 días es que crezcamos en la intimidad con el Señor y en la semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser una nueva criatura, ganamos una nueva vida y ciertamente quedamos todavía con los hábitos de la vida vieja. La palabra de Dios nos ayuda a sacar los malos hábitos de nuestra vida, sacar el mal carácter y hacer con que día en día seamos moldeados por ese nuevo hombre interior que mora en nosotros a través del Santo Espíritu de Dios. La Biblia entonces, ella tiene un poder de confrontar nuestras motivaciones y pensamientos para conformarlos de acuerdo con las motivaciones y con los pensamientos de Dios. Nosotros en nuestro tiempo a solas con Dios vamos siempre a empezar con una oración de apertura. Por eso usted puede orar al Señor confesando sus pecados, alabando el nombre de Él y ciertamente también sacando un tiempo para estudiar y aprender su palabra. Llegamos a ese día que es el día número 28 y el tema que vamos a hablar es la escritura sagrada es útil para la enseñanza. El texto que vamos a utilizar es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para redarguir al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. El texto describe las diversas utilidades de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es crecer espiritualmente y crecer en la comunión con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La voluntad de Él es vista a través de su palabra y por eso es importante analizar cada característica o cualidad de esa palabra para que podamos tener nuestra vida cambiada y transformada. Las escrituras sagradas, el texto nos dice que ella también es útil para enseñar. El ser humano vive en un proceso constante de aprendizaje, por eso que Pablo dice a Timoteo que ese libro inspirado por Dios, en primer lugar, es útil para la enseñanza. Luego, aun cuando estamos en el vientre de nuestra madre, hasta la muerte que vamos a experimentar acá en ese mundo, es interesante entender y saber que siempre nosotros estamos aprendiendo día en día. Aprendemos a través de los sentidos y con una fuerte influencia del medio en que nosotros vivimos. Conforme la Biblia, la persona sin Cristo entonces, día en día ella es atacada por el pecado y automáticamente moldeada por el sistema de ese mundo de una manera tal que ella vive acostumbrada con la práctica del pecado, con la práctica de la naturaleza pecaminosa y del viejo hombre. La Biblia entonces nos dice que nosotros fuimos concebidos sin el pecado y nacimos sin el pecado. El Salmo 51:5 nos enseña esa verdad. También enseña que nuestra naturaleza pecaminosa, aún de tenermos esa naturaleza, fuimos colocados en el mundo en que ese mundo está en la maldad y es dominado por el maligno. Nosotros entonces, estando en ese ambiente de pecado, crecemos en ese ambiente, día en día aprendemos el sistema de ese mundo y la Biblia entonces describe que el ser humano sin Cristo vive una vida muy triste y ciertamente una vida de amor y práctica del pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3,
Pablo describe a los hermanos de la iglesia de Éfeso cómo era esa vida sin Cristo. Él dice, Él nos dio vida a nosotros, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otra hora, según el curso de ese mundo, según el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros andábamos en otra hora, según las inclinaciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Si usted percibió las condiciones de la persona sin Cristo mencionada en ese versículo, es que esa persona está muerta en sus propios pecados, anda conforme al sistema de ese mundo y anda según también la práctica pecaminosa que es identificándose con el enemigo, el diablo. Anda según también la voluntad de la carne y de los pensamientos y son hijos de la ira de Dios. Esa persona entonces en ese estado de depravación y de muerte espiritual, cuando ella se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador y Señor, esa persona es transformada por Dios, nace de nuevo, pero aún está acostumbrada con los actos de la vieja naturaleza. Ahora es necesario que ella crezca a través de un proceso de libertación de los malos procedimientos y tórnese día en día semejante al Señor Jesús. Ese proceso ciertamente es seguido por el Espíritu Santo, pero también orientado por la palabra de Dios. Es necesario entonces la enseñanza de la palabra. Ella es útil para ese proceso de novedad de vida, novedad de mentalidad y principios del reino de Dios. El Antiguo Testamento tiene muchas orientaciones sobre la enseñanza y nos revela cómo esa enseñanza debe empezar desde nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9 dice, estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. Tú las pondrás y las transmitirás a tus hijos, y de ellas hablarás sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acueste y cuando te levante. También las pondrás como señal en tus manos, y te serán por la fronte entre los ojos, y las escribirás en las hombreras de tu casa y en las puertas de la misma. El apóstol Pablo, interesado en que el pueblo de Dios supiese la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, pues por lo tanto, todo cuanto otrora fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza. Las Escrituras sagradas, que es la Biblia, es útil para la enseñanza. Busca entonces estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y el conocimiento también de la Biblia. Con seguridad su vida será mejor y más fructífera cuando usted se dedique a estudiar la santa palabra de Dios. Ore al Señor. Dé las gracias a Él porque Él sacó a usted de la vieja vida y le dio esa novedad de vida en Cristo Jesús. Dígale al Señor que usted desea aprender más de su palabra para tornarse semejante al Señor Jesús. Pida también al Señor que le ayude a librarse de los viejos hábitos de la vieja naturaleza para asemejarse día en día más con Él a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. Como alguien cierta vez dijo, en la Biblia, John Mood puso a uno de sus discípulos que entregaron su vida a Cristo diciendo, este libro te puede alejar del pecado o el pecado te alejar de ese libro. Que el Señor te bendiga.